declara abierta la sesión solemne del día de hoy con el objeto de recibir como miembro correspondiente al doctor Jaime Aponte Vanegas. Le ruego por favor al académico secretario que tenga la bondad de dar lectura al orden del día. Gracias, señor presidente. Sesión solemne, orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acta 007 correspondiente a la sesión solemne del día 11 de octubre del 2017. Cuarto, disertación del doctor Jaime Aponte Vanegas sobre el tema Alberto Lleras Camargo, gran estadista y conductor político colombiano. Quinto, toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignias al doctor Jaime Aponte Vanegas. Sexto, vino de honor. La Secretaría informa que hay quórum, señor presidente. Cuarto, disertación del doctor Jaime Aponte Vanegas sobre el tema Alberto Lleras Camargo, el gran estadista y conductor político colombiano. Señor doctor Cesario Rocha Ochoa, presidente de la Academia Mexicana de Jurisprudencia. Señor doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, primer vicepresidente. Segundo, doctor Augusto Trujillo, primer vicepresidente. Señor doctor Jaime Posada Díaz, presidente de la Asociación de la Federación Colombiana de la Lengua. Señores invitados especiales, familiares y amigos. Realmente es justo, es grato y estimulante para cualquier compatriota poder exaltar la imagen y la figura del expresidente Alberto Lleras Camargo, sin duda el más destacado orientador de la alta política colombiana. Ciertamente, seguir de cerca la trayectoria del destacado líder que ocupó durante un largo periodo del panorama político nacional un lugar inigualable, constituye para todo observador de nuestros acontecimientos políticos un ejercicio mental apasionante. Esta academia, al dispensarme el inmenso honor de acogerme como uno de sus miembros activos, me da la oportunidad de penetrar con mayor énfasis en la vida y obra de un personaje que transitó con gran solvencia moral e intelectual por los amplios y complejos caminos de la política y de la vida democrática de la nación. Comenzaré por afirmar con verdadera satisfacción de colombiano que disfrutar la prosa, los escritos y los documentos políticos originados en su inteligencia, en su profundo conocimiento de los grandes y graves problemas nacionales, en su reconocida vocación de estadista y en su acertado manejo de la auténtica política colombiana, constituye un verdadero deleite conceptual solo atribuible a personajes de la vida nacional que han dejado tras de sí la señal maravillosa de sus ejemplares actuaciones. Que voluntariamente hemos podido llegar con entusiasmo y dedicación a examinar detenidamente la vida y la obra de personaje tan destacadamente calificado, lo hacemos con un profundo sentimiento de admiración y afecto que no dejaremos escapar, pues el contacto con sus grandes decisiones amerita un estudio a fondo y formal de su itinerario vital, como quiera que su influencia en la vida política colombiana del siglo XX no tiene precedente conocido en el amplio panorama político de la nación. En todos los documentos de su propia inspiración siempre extrañaron valiosos contenidos que en todo momento señalaron derroteros apropiados, acordes con las prioritarias necesidades nacionales. Es factible con un profundo sentimiento de admiración que no oculto me lleve a calificar la figura de Alberto Lleras como paradigma de capacidad, limpieza y pulcritud. Sus grandes dotes de liderazgo que ningún colombiano sensato discutió o discutió le permitieron ocupar las más altas dignidades del Estado, siendo claro que su destacado y brillante desempeño lo llevaron a integrar la galería de los grandes exponentes de la vida política colombiana. Un recorrido que para mí resulta singularmente grato me lleva a destacar en primer lugar la aparición en el país de la extraordinaria publicación Mi Gente, autobiografía de una belleza apasionante que ha recibido la más alta calificación de la crítica nacional e internacional como modelo descriptivo de una vida incomparable, marcando en su texto los orígenes más directos de sus antepasados familiares. En conversación muy personal con el expresidente Carlos Lleras Restrepo,
con quien, como se sabe, tuve una relación muy directa durante varios años, el ilustre expresidente tuvo a bien comentarme, abro comillas, qué extraordinaria publicación la que ha logrado Alberto, ojalá pueda seguirla hasta su final, cierra comillas. Desafortunadamente, mi gente quedó inconclusa sin que se sepan realmente los motivos que el gestor de la misma tuvo para dejarla en el estado que todos conocemos. Sin embargo, he querido destacar este afortunado episodio de su vida pública para presentarlo como una de las páginas estelares de su abultada evolución intelectual. He leído muchas veces el contenido de tan fabulosa presentación, siendo claro que cada repaso me permite afianzar aún más mi admiración por el caudillo y conductor ya desaparecido. Es imprescindible anotar que para ponerse en contacto con la vida y obra de Lleras Camargo es necesario regresar a los orígenes de su destacada participación en la vida política de la nación. Se ha dado primero a afirmar que sus iniciales avances intelectuales tienen mucho que ver con su visita a la Argentina, que pudiéramos calificar como muy juvenil, donde dio muestras de sus aventajadas facilidades de periodista, superando en el periódico La Nación a los más destacados comunicadores sociales de la época. Hablo del año de 1926. No fue prolongada su estadía en el país austral, pues su futuro no estaba orientado a ser solamente un destacado periodista, sino que sentía el llamado de la vida pública que, muy seguramente, ya presagiaba un futuro brillante en el escenario político de la República. Se produce pues su traslado a Europa, donde continuaría su periplo periodístico únicamente con la anuencia y respaldo de su propia inteligencia, que nunca lo desamparó y sí le permitió llegar a las más importantes distinciones que le pudieran ser ofrecidas a los grandes conductores de la humanidad. Tampoco fue muy prolongado su tránsito por el viejo continente, pero sí muy productivo en cuanto al conocimiento y análisis de los grandes conflictos y acontecimientos mundiales de la época. Sus aficiones periodísticas lo llevaron a ejercer la corresponsabilidad de periódicos tan importantes como El Mundo de Buenos Aires. Sobra advertir que ya con anterioridad había colaborado en los periódicos El Tiempo y El Espectador de Bogotá. A su retorno al país, se integró en el año de 1929 al diario El Tiempo como jefe de redacción. Fue director también de La Tarde, diario oficial del Tiempo, que se editó en Bogotá por espacio de un año. Nuevamente, su presencia en Colombia coincide con los primeros devaneos políticos del liberalismo para acceder al manejo del Estado después de 45 años de hegemonía conservadora. Es famosa y premonitoria la expresión del expresidente Alfonso López Pumarejo en memorable convención del partido cuando anotó, abro comillas, el Partido Liberal debe prepararse para asumir las responsabilidades del poder, cierro comillas. Existía un ambiente favorable, pues la nación reclamaba un cambio estructural profundo, dadas las abultadas desigualdades sociales existentes, producto en gran parte del criterio feudalista que caracterizó al siglo XIX como símbolo retardatario de un mecanismo político que no permitió el desarrollo avanzado que el país necesitaba. Y se produce el resonante triunfo liberal del año 30 con la elección de Enrique Olaya Herrera como primer magistrado de la nación, abriendo a Colombia una posibilidad progresista que sería un preámbulo pleno de expectativas, amparado en un cúmulo de transformaciones que deberían traer al país soluciones de gran calado social. El gobierno de Olaya se llamó de Unidad Nacional, con aproximaciones afortunadas hacia el conservatismo, con la idea de crear un clima político y deseable y sensato. Le correspondió manejar, como se sabe, el delicado conflicto con el Perú con motivo de la invasión que el citado país adelantó contra nuestro territorio. Se vivieron momentos difíciles que fortalecieron la unidad nacional, creando un clima de solidaridad colectiva que, al final, determinó el arreglo del impasse surgido con la firma del Tratado Lozano-Salomón. Ya el doctor Laviano Gómez, como jefe de la oposición, había lanzado la expresión, abro comillas, paz, paz en el interior, guerra en el exterior, cierro comillas. La gestión de Olaya, a pesar de las dificultades, fue productiva e importante para la nación, como quiera que determinó el comienzo de la llamada República Liberal, etapa de la vida colombiana que tanto significó en su desarrollo político, social y económico. Ya se insinuaba Alberto Lleras como uno de los grandes gestores de la denominada Revolución en Marcha, comandada por el presidente Alfonso López Pumarejo
como su gran conductor, programa que llevaba el incentivo necesario para proponer las grandes transformaciones sociales de la pasada centuria. La institucionalización del principio de la propiedad común, de la propiedad como función social que implica obligaciones, recibió el gran rechazo de la desafiante oligarquía colombiana, integrada por liberales y conservadores que produjeron los más hartos debates ideológicos de que se tenga noticia en la historia política de la nación. Era un cambio radical que no admitía dilaciones. Sin embargo, la firmeza liberal condujo inexorablemente a la expedición de la reforma constitucional de 1936, precedida por la Ley 200 del mismo año, llamada por muchos la Gran Reforma. No fue fácil, desde luego, su aprobación, pero el equipo de trabajo de que disponía el gobierno era lo suficientemente idóneo para encarar la furiosa arremetida de la oposición, acostumbrada como estaba a disfrutar de los grandes privilegios que nunca antes habían sido afectados tan directamente. Y en este importante tramo de la vida política nacional tuvo cabida la figura de Lleras Camargo, al lado de personajes tan importantes y sobresalientes como Darío Echandía, Carlos Lleras Restrepo, Antonio Rocha Alvira, Francisco José Chavos, Jorge Soto del Corral, Germán C. Hernández y muchos otros, quienes, haciendo gala de sus grandes dotes de juristas y ponderados estadistas, lograron el buen suceso de la aprobación de tan trascendental reforma. Alberto Lleras Camargo fue indudablemente el principal soporte de su materialización. Los grandes debates que debió afrontar en el seno del Congreso de la República dan testimonio de su clara inteligencia y de su adecuado manejo político, donde en todo momento estuvo presente su extraordinario y eficaz conocimiento para dejar a Colombia las bases suficientes que permitirían acometer las grandes transformaciones sociales de nuestro tiempo. Como ministro de Gobierno y gran canciller de la República, tuvo el talento suficiente para presentar a la opinión pública un panorama diferente al tradicional inmovilismo estatal, causante del gran retraso institucional que por tanto tiempo soportamos. Sus habilidades parlamentarias, con sus notables exposiciones como miembro de la Cámara de Representantes y además destacadísimo senador de la República, constituyen páginas políticas de indudable importancia, matizadas siempre con un apropiado y singular manejo de la lengua castellana. Qué grato resulta repasar los textos de tan memorables documentos políticos que a cualquier colombiano interesado en los temas vitales de la nación embriagarían por su contenido conceptual y su magistral conocimiento de la realidad colombiana. Como ministro de Gobierno le correspondió afrontar y manejar el intento de golpe de Estado contra el presidente López Pumarejo, planteado por el entonces coronel del ejército Diógenes Gil en la ciudad de Pasto, donde el micrófono, que era su especialidad, funcionó admirablemente y en asocio del maestro Darío Echandía lograron controlar el descabellado intento insurgente hasta lograr la sumisión del oficial golpista. Como dato curioso, vale la pena notar que el intento de golpe no se pudo concretar al no tener a la mano una hoja de papel sellado para elaborar el acta correspondiente. Su tránsito por el Congreso Nacional lo llevó a ostentar el título de primer designado a la presidencia de la República, posición que le permitió reemplazar al presidente López Pumarejo en su segunda administración hacia el año de 1945 como primer magistrado de la nación. La administración de Lleras Camargo durante su año de gobierno fue fructífera en reformas trascendentales para el desarrollo institucional colombiano. La reforma administrativa significó un cambio sustancial en el aparato administrativo de la nación. Sus bases fueron más que suficientes para establecer en el país la más seria y ponderada carrera administrativa. Amplios beneficios trajeron al país su materialización, como quiera que se pudieron organizar adecuadamente, aunque no en su totalidad, las distintas facetas de la administración pública en sus variados matices. La creación de la flota mercante gran colombiana, que comprometió a nuestros países vecinos, Venezuela y Ecuador, para participar en el tráfico marítimo mundial, cuya acta de fundación se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, significó un importante avance en el desarrollo comercial colombiano. La patria de los mares fue el emblema que desarrolló y adoptó tan importante empresa
que surcó los mares del mundo, llevando siempre un mensaje de progreso y bienestar. Un aspecto que le correspondió afrontar durante su mandato fue el delicado tema de la división liberal. Las pretensiones presidenciales de los doctores Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán realmente eran irreconciliables. Gaitán reclamaba para sí su importante ascendiente en la voluntad popular, y Turbay, por su parte, presentaba la bandera de la legitimidad como quiera que había sido nominado en una convención estatutaria del liberalismo colombiano. Los sondeos políticos, que en esa época no alcanzaban a calificarse como las encuestas de opinión que hoy nos invaden, presagiaban la derrota del liberalismo en las urnas. Si bien es cierto que el partido se apoyaba en sus amplias mayorías nacionales, el análisis político no podía ser optimista, pues el fenómeno de la división afectaba considerablemente. Así las cosas, el presidente optó por instaurar un diálogo personal e individual con cada uno de los candidatos. No fue posible el entendimiento a pesar de los grandes esfuerzos adelantados por el jefe del Estado, y los resultados políticos no se hicieron esperar. Una estruendosa derrota del Partido Liberal en el cotejo electoral. Tuve oportunidad de escuchar algunas apreciaciones del doctor Lleras Camargo sobre tema tan trascendental, no porque tuviera la pretensión de ser contertulio habitual de tan destacado e importante personaje, sino por la circunstancia de ser mi primera esposa, su secretaria privada durante varios años, la incomparable Ligia Romero, desaparecida prematuramente, a quien desde aquí quiero rendir un emocionado tributo de amor, afecto y admiración. Dicha condición, que yo aprovechaba en cuanto me fuera posible, me permitía penetrar en temas que generalmente lograban colmar mi interés intelectual. En alguna ocasión, el ilustre expresidente manifestó, abro comillas, me empeñé en precisar a los candidatos individualmente que no existía ninguna posibilidad de que el liberalismo conservara el poder si no mediaba un acuerdo político fundamental que mantuviera la unidad liberal. Cierro comillas. Realmente, la información en poder del gobierno era contundente y no permitía interpretaciones políticas de ninguna especie. Avisó asimismo que entregaría el poder a quien resultara ganador, así fuera el representante del partido minoritario. Era una regla democrática que de ninguna manera quebrantaría, así los resultados fueran desafortunados para el país y para el liberalismo. Las consecuencias de la derrota no se hicieron esperar. Los votos del liberalismo doblaban los obtenidos por Ospina Pérez a nombre del conservatismo, lo que significaba que la mayoría liberal era ostensible, solo que el número de sufragios no le permitía reclamar individualmente las ventajas políticas. Lleras Camargo cumplió su palabra y no dudó un solo instante, sin ninguna vacilación, en entregar, como evidentemente sucedió, las ventajas y halagos del poder. La posición liberal, que no fue consecuente con la situación planteada, ya que solo reclamaba sus grandes mayorías electorales, haciendo caso omiso del número de sufragios logrados, insistía en hacer valer la voluntad popular, dando en esta forma virulentos ataques a la salud política de la nación. El conservatismo, desde luego, asumió una actitud serena y tranquila, amparado en la palabra del jefe del Estado, elogiando a la vez la firmeza de su carácter y la actitud democrática de sus afirmaciones. La actitud desobligante de numerosos jefes liberales de la reconocida importancia regional y nacional, así como de la base popular del partido, calificaron la decisión tomada con adjetivos descompuestos y francamente inamistosos, reclamando un triunfo que de ninguna manera hubiera podido producirse, así las cifras fueran realmente contundentes. Lo que de ahí siguió permitió a Lleras Camargo desplazarse hacia los Estados Unidos, país que ya lo había aceptado en la ocasión anterior como embajador de Colombia ante el poderoso país del norte. Allí fue gestor de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde adelantó una gestión admirable, producto en gran parte de sus magníficas relaciones con las altas esferas diplomáticas y políticas de tan destacado país. Abro comillas, la OEA será lo que los países signatarios quieran que sea, cierra comillas. Y así fue. El adecuado manejo diplomático que supo imprimirle a la organización determinó que su gestión fuera reconocida como la más importante y destacada desde su fundación. Su retorno al país
Después de varios años de ausencia, se producen momentos en que se había superado la más desafortunada etapa violenta en la nación, producto de la acción virulenta de un partido minoritario en ejercicio del poder, solo mitigada por efecto del golpe de Estado propinado por el general Gustavo Rojas Pinilla al presidente titular, el doctor Laureano Gómez, el 13 de junio de 1953, calificado por el maestro Echandía Olaya como un golpe de opinión, golpe que permitió un espacio de tiempo enmarcado en la paz y la convivencia. No fue, sin embargo, muy prolongada la tranquilidad ciudadana, pues al poco tiempo comenzaron a manifestarse los excesos del gobierno militar al afectar los sectores más sensibles de la nacionalidad colombiana. Los estudiantes caídos en la calle 13 de Bogotá, a la cabeza de los cuales hay que destacar el nombre de Uriel Gutiérrez Góngora y muchos otros, producto de una arremetida militar atribuible al Ejército Nacional, fue el comienzo de una serie de hechos que enturbiaron la acción del gobierno, ya calificado como autoritario. Posteriormente, los hechos violentos en la Plaza de Toros de Santa María y más adelante las clausuras de los periódicos El Tiempo y El Espectador, ambos productos de una censura implacable, a más de innumerables sistemas de intolerancia gubernamental. En ese ambiente de zozobra se produce la designación de Alberto Lleras como rector de la Universidad de los Andes, centro docente que pudo disfrutar de sus sabias y productivas enseñanzas. La situación del país era realmente calamitosa. La intolerancia de la dictadura militar había creado un clima adverso que se reflejaba en los distintos sectores de la sociedad, creando una tensión que ya se tomaba insoportable. Se programó un gran banquete en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá, natural estandarte de la ideología liberal, para desagraviar al expresidente Eduardo Santos como director del periódico El Tiempo con motivo de su clausura. El entusiasmo bipartidista fue realmente importante, máxime teniendo como orador principal a Lleras Camargo, quien se declaró como el más ardiente defensor de la democracia colombiana. Ante un público heterogéneo, signo de una situación insostenible, el expresidente inició su importante oración política en los siguientes términos, abro comillas: en este estrecho recinto, en donde hoy se refugia la exilada voz de millones de colombianos forzosamente silenciosos, no ha habido, y me temo que no volverá a haber, un suceso semejante. Hacia aquí confluyen todas las emociones ya sin causa en el derecho de reunión abolido, las ideas ya sin vehículo en el derecho de opinar cancelado, las tendencias políticas ya sin atmósfera para el ejercicio del derecho de disentir eliminado. Vos sois, doctor Santos, el símbolo vivo escogido por muy diversas razones para oficiar este restringido rito de la democracia en apuros por un grupo de vuestros compatriotas que durante medio siglo de vida pública os admiraron y combatieron, os siguieron o se separaron de vos, os dieron su voto o se opusieron a vuestros propósitos, a quien gobernasteis sin que os temieran y a quienes servisteis sin que os adularan. Cierre comillas. La ovación producida al escuchar la sonora, aguda y penetrante voz del destacado líder liberal no tiene precedente conocido en la historia política colombiana. Varios minutos de aplausos y entusiasmos expresados por los asistentes a tan trascendental acto interrumpieron la parte inicial de la disertación iniciada en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Sin embargo, en esta oportunidad era un caudaloso río bipartidista el que inundaba las grandes ilusiones y ambiciones de una palpable mayoría de nuestros compatriotas. Cada párrafo que el oferente concluía era insistentemente interrumpido por sus asistentes, frenos de optimismo y decisión frente a las abundantes y desbordantes abusos del despotismo reinante. La impecable dicción del presentador y su reconocido manejo del idioma, sumados a una exquisita pronunciación, dejaban en el ambiente el más cálido fervor, el cual irradiaba síntomas y reflejos de triunfo con indudable regocijo. Era la autoridad de un líder que reclamaba para su país el regreso a la libertad, al orden y a la auténtica democracia. Más adelante, cuando el ilustre orador avanzaba en la presentación de sus tesis, con gran coraje y firmeza declaró, abro comillas:
Eso es lo que me ha hecho pensar que tengo la obligación ineludible de salir del aislamiento universitario a que me había consagrado para declarar que ese tipo de gobierno, esa filosofía de gobierno, esos procedimientos de gobierno no se justifican por ningún trastorno de la normalidad ni por los decretos de estado de sitio, porque no conducen al restablecimiento de la paz, sino a la destrucción de la República. Cierro comillas. Esta intervención, que significó la decisión de Lleras Camargo de enfrentar a la dictadura militar con los peligros y amenazas que dicha confrontación implicaba, constituyó el primer avance hacia la restauración democrática de la nación. Se había creado un ambiente propicio para adelantar una campaña valerosa y decidida, aplicando la fórmula de las ideas y no de las armas, para acoplar y respaldar adecuadamente la tradición democrática del Estado colombiano. Posteriormente, el distinguido jefe político, a nombre del Partido Liberal, aceptó la jefatura única de la colectividad en convención celebrada en la capital de la República, con amplios poderes para iniciar en forma más directa la oposición al despótico régimen imperante. Una de las primeras decisiones adoptadas tuvo que ver con el nombramiento de Otto Morales Benítez como secretario general, ese importante jefe político que ya había pasado por los vaivenes regionales de la política activa. Era la primera posición que Otto asumía a nivel nacional, personaje con quien mantuve una amistad entrañable, amparada en un profundo y recíproco afecto, y a quien quiero, desde esta tribuna, rendir un emocionado homenaje de afecto y amistad por sus grandes merecimientos y su vida limpia y ejemplar. Me comentaba Otto que cuando fue personalmente a agradecerle tan significativa distinción, Lleras le manifestó, abro comillas, nada tiene que agradecerme, yo tan solo le he invitado a que le hagan un atentado personal o le peguen 2 pistoletazos en la cabeza según ordena el dictador. Cierra comillas. Quedaba claro que la decisión y el valor acompañaban también al ilustre jefe político liberal. La gestión del director único del liberalismo fue ampliamente positiva para el país. Su acción le permitió sentar las bases ideológicas y prácticas para plantear la creación del Frente Nacional. En alguna oportunidad, hace ya bastante tiempo, el doctor Carlos Lleras Restrepo me manifestó telefónicamente que estaba escribiendo su autobiografía titulada Crónica de mi propia vida y que tenía interrumpido dicho trabajo en razón de que no había podido conseguir las circulares de trabajo que Lleras Camargo había remitido a los principales jefes políticos nacionales y regionales en desarrollo de las nuevas estrategias diseñadas para combatir los excesos de la dictadura militar. Que manifestó en ese momento, abro comillas, usted que es tan curioso, ¿me podía ayudar a conseguirlas? Le manifesté que dichos documentos desde hace algún tiempo se encontraban en mi poder. Eran 143 circulares y le anuncié que al día siguiente estaría a su disposición. Al entregárselas personalmente, me comentó, abre comillas, es que la claridad mental y política de Alberto no tiene límites. Cierra comillas. La valerosa y decidida acción del jefe único del liberalismo, a nombre de los 2 partidos, como ya se dijo, afrontando toda suerte de peligros y dificultades, tuvo su epílogo el 10 de mayo de 1957 con la caída del régimen imperante, hecho que produjo júbilo nacional y determinó el regreso del país como un sólido respaldo hacia la democracia representativa. Como es sabido, la caída del régimen determinó el nombramiento de 5 militares del más alto rango, designados por el propio dictador derrocado, los generales Gabriel París, de Horacio Fonseca, Luis Enrique Ordóñez, Rafael Navas Pardo y el contraalmirante Rubén Piedradita Arango, quienes de inmediato asumieron sus funciones de mando, creando un clima de estabilidad temporal que duraría algo más de un año, lapso durante el cual se examinaron y concretaron los primeros avances hacia la estabilidad democrática de la nación. Se estudiaron y analizaron a fondo, bajo la dirección de Alberto Lleras, todas las falencias y retrasos derivados de la acción autoritaria del llamado binomio Pueblo-Fuerzas Armadas, mecanismo que dio al traste con la dictadura castrense e implantada en Colombia con el general derrocado. No era fácil el retorno de la nación al tradicional espíritu democrático que, a pesar de nuestros grandes enfrentamientos violentos, caracterizó la vida institucional durante algo más de 2 centurias. El tránsito hacia el nuevo régimen requería una vigilancia permanente que debería adelantarse sobre los escombros de una nación descompuesta.
Durante esa etapa se llevó a cabo un intento de golpe militar orientado y dirigido por el entonces coronel del ejército Hernando Forero Gómez, militar incondicional del general Rojas Pinilla, quien pretendía regresar las cosas a su estado anterior, vale decir, apresando a los miembros de la Junta Militar de Gobierno, eliminando físicamente a Lleras Camargo para colocar nuevamente al general caído en el ejercicio pleno del poder. Afortunadamente, la pronta y decidida actitud del contraalmirante Rubén Piedrahíta Arango permitió hacer abortar el absurdo y demencial intento subversivo del agresivo coronel golpista. Lo anterior significaba que aún subsistían rezagos militares del régimen depuesto, situación que le permitió a Lleras Camargo dictar una de sus más importantes y trascendentales conferencias presentada en el Teatro Patria de Bogotá sobre la misión de las fuerzas militares en nuestro desarrollo democrático e institucional. Lo siguiente es una parte de tan destacada intervención que le permitió a Colombia ostentar el título de país sin vocación golpista. Hablo con ellas. La política es el arte de la controversia por excelencia, la milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran en la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Si entran a deliberar, entran armadas. No hay mucho peligro en las controversias civiles cuando la gente es la desarmada. Cierro comillas. Más adelante, el ilustre expositor, ampliando aún más los criterios sobre la función política y militar, expresó, abro comillas, las Fuerzas Armadas no pueden pues tener partido. En cambio, una sociedad civil sin partidos no existe, ni puede operar una democracia sin ellos. Cierra comillas. El tránsito hacia la nueva democracia, después de toda la parafernalia ya descrita, insertó en la opinión pública un aliento renovador que permitió ensamblar las reformas apropiadas, la gran mayoría encaminadas a producir importantes reformas sociales, tradicionalmente retrasadas e injustas, pero susceptibles de mejorar y transformar. El análisis y estudio de las grandes desigualdades sociales y políticas de nuestro tiempo tuvieron espacio y cabida en los analistas de turno, aplicando la fórmula de perdón y olvido, único medio viable para zanjar los grandes resentimientos durante varios años represados, particularmente para el liberalismo. A pesar de la muy implacable contienda política, donde se cometieron toda clase de infracciones al Código Penal, comenzando por el llamado corte de franera, practicado sin piedad a un número inmenso de colombianos cuyos delitos solo tenían que ver con su filiación política, bajo la bandera de un hirsuto sectarismo político que nunca respetó las más elementales normas de convivencia, dejando a su paso ríos de sangre y dolor que enlutaron sin remedio el alma nacional. Sin embargo, lo que pretendo marcar como ejemplo para las generaciones actuales y venideras lo representa el hecho de que, a pesar de la feroz virulencia de la contienda que se desarrolló en algo más de 8 años, nadie habló de delito de lesa humanidad ni impunidad, mucho menos de injusticia. Ningún liberal fue a la cárcel y ningún conservador fue privado de la libertad. Era pues una auténtica política de convivencia la que invadía toda la amplia y fascinante geografía nacional. La pregunta que surge del análisis anterior salta a la vista. ¿Qué sería más grave desde el punto de vista delictual? El famoso y repugnante episodio del corte de franera a que ya hicimos referencia como símbolo de crueldad inadmisible, o las famosas casas de pique localizadas en diferentes sitios del país, o los crueles ajusticiamientos a base de motosierra practicados por los exponentes del llamado paramilitarismo criminal. Creo que no hay diferencia alguna, solo que, vaya paradoja, la oposición al gobierno actual habla día a día de peligrosa impunidad. ¿Será que los apasionados miembros de la oposición gubernamental actual tienen la suficiente autoridad moral para cuestionar, como lo están haciendo en el presente espacio de tiempo, para imponerse en el próximo debate electoral? Habrá que esperar para hacer los análisis correspondientes. La Junta Militar de Gobierno, con la asesoría y participación del expresidente Lleras Camargo, a más de distinguidos e importantes juristas y economistas nacionales, se dedicó a preparar la elaboración del plebiscito que, por primera vez, se gestaba en el país. Se trataba
de someter a la voluntad popular las más importantes y destacadas urgencias nacionales a efecto de acometer la solución, así fuera parcialmente, de las más agudas y apremiantes dolencias nacionales. No se pretendía resolver la totalidad de los problemas domésticos, pero sí iniciar una nueva tarea de reconstrucción colectiva. La Junta Militar, una vez concluidos los estudios pertinentes, presentó a consideración de los colombianos el texto de la reforma plebiscitaria, documento que solo contenía 13 artículos, todos de gran envergadura social, que en su momento reflejaban las más palpitantes dificultades del país, sin que las tuviera todas desde luego, pero sí contenían básicamente el primer gran esfuerzo para equilibrar, así fuera parcialmente, el notorio retraso de nuestras instituciones democráticas. Es interesante, como tema de meditación y discusión, señalar que mientras el contenido del primer plebiscito nacional se resumía en 13 artículos bien definidos, el elaborado durante algo más de 6 años en las conversaciones y diálogos de La Habana, presentados a los colombianos en 2 oportunidades con una extensión cercana a las 400 páginas, despertando toda clase de controversias en la opinión pública, sin que contenga un catálogo de soluciones apropiadas capaces de aliviar los grandes quebrantos sociales de nuestro tiempo. Aunque se trata de épocas diferentes, apreciación que es realmente incontrovertible, bien vale la pena anotar que los mecanismos utilizados en ambos casos difieren en mucho para el logro de los objetivos propuestos. Queda pues definida la gran diferencia entre el procedimiento adoptado en 1957, donde hubo plena claridad conceptual, con un apoyo electoral de gran magnitud, sin necesidad de acudir a las altas cortes para reclamar la legitimidad de tan trascendental iniciativa, frente a la avalancha de cuestionamientos económicos, jurídicos y sociales que hoy comprometen a los más importantes sectores de la sociedad colombiana. Pero, regresando a la etapa final de la reforma plebiscitaria del año de 1957, que como se sabe históricamente fue respaldada por una copiosa votación popular, se inició la gran campaña presidencial que debería conducir al candidato de la nueva conversación bipartidista. Las crónicas de la época permiten precisar que una importante fracción del conservatismo, encabezada por el doctor Labriano Gómez Castro, impuso su voluntad para oponerse a la aspiración de su copartidario. La idea de Labriano era la de respaldar el nombre de Alberto Lleras Camargo, persona que le inspiraba plena y total confianza. No se escapan a la memoria de los colombianos los esfuerzos realizados por el candidato labrianista para esquivar la insistente pretensión conservadora. Al final, después de rechazar en diferentes escenarios políticos la insistencia de los socios de coalición, el nominado decidió complacer el insistente y reiterado ofrecimiento. Voy a aceptar esa candidatura. Me dirigiré al alcalde de Medellín confirmándole esta determinación que he tomado después de examinar nuevamente el peso tremendo de la responsabilidad en que incurriría si el Frente Nacional no tuviera en las elecciones próximas una interpretación exacta de sus intereses, de sus aspiraciones, sus límites y de sus obligaciones para con Colombia, y también después de juzgar hasta donde me es posible la gravedad del compromiso de servir a la República en las presentes circunstancias desafortunadas y al frente de un gobierno de los 2 partidos. Cierro comillas. La elección presidencial se llevó a cabo con inusitado entusiasmo, enarbolando las banderas y símbolos de la nueva Colombia en un completo ambiente de paz y reconciliación, producto de la lucha superada en los años anteriores. La transmisión del mando se produjo el día 7 de agosto de 1958, siendo presidente del Congreso el expresidente Labriano Gómez, quien tomó al mandatario el juramento de rigor. Aparte de la extraordinaria oración pública pronunciada por el expresidente Lleras Camargo, fueron los siguientes. Refiriéndose al doctor Labriano Gómez, expuso: excelentísimo señor, llego a este puesto, el más alto por su origen democrático, el más honroso porque en él sirvieron los fundadores de Colombia y algunos de sus más grandes ciudadanos, pero en este momento el único que excluye hasta la sospecha de que se le acepta con corazón ligero, sin un pesado sentimiento de responsabilidad,
con ánimo humilde y conturbado por la magnitud de la empresa cuya suerte se ha confiado a mi dirección. Pero como si fuera poca mi fortuna, os corresponde a vos, Señor, recibir y exaltar inmerecidamente mi actitud en la función. Y la suerte se ha confiado en él, pero como si fuera poca mi fortuna, os corresponde a vos recibir mi juramento y exaltar inmerecidamente mi actitud para la función que se me ha señalado. Desde mi ya remota adolescencia conocéis mi admiración por vos, que no pudo enturbiarse ni aun cuando el rigor de nuestras luchas políticas, ojalá eliminado para que nos suceden, me hizo sentir la pesadumbre de vuestra mano de combatiente. Os vi en la plaza, huracanado, tremendo en el parlamento, creador en los despachos de gobierno, destructor en la controversia, siempre animado por una indómita voluntad. Pero nunca, Señor, os he admirado tanto que cuando al abrigo de una vieja amistad en el exilio de la playa alicantina os vi iniciar esta asombrosa rectificación de la tradición colombiana y luego seguirla, impulsarla, dirigirla con el mismo espíritu que pusisteis en los fogosos trabajos de vuestra gloriosa juventud. No le habéis ahorrado nada a la patria cuando ella ya no podía exigiros cosa alguna, ni os habéis escatimado tampoco la dureza de una lucha que anticipasteis áspera y cruel, y en la cual se desató sobre vuestra cabeza, que nadie logró ver inclinarse ante los desastres e infortunios, una ráfaga de pasiones inextinguidas. La programación de las acciones complementarias derivadas, cierra comillas, la programación de las acciones complementarias derivadas de la filosofía bipartidista, consignadas en lo que en su momento se denominó Plan de Rehabilitación Nacional, que bien podría compararse con lo que hoy se conoce como posconflicto, difieren en parte muy sustancial con las fallas de claridad y coordinación que han caracterizado a los ilustres responsables de la estrategia actual. Sin tratar de hacer un examen pormenorizado de los logros adelantados en la administración Lleras Camargo, pues sería un trabajo interminable, solo quiero destacar los más importantes, habida cuenta de que cada propuesta entrañaba un hecho novedoso, reflejo de nuestros grandes retrasos colectivos. Dos vistosos acontecimientos marcaron la gestión del jefe del Estado al frente de la administración. El primero, la visita oficial en los Estados Unidos, atendiendo invitación especial del presidente Eisenhower, reflejo de una admiración personal que no ocultó el presidente norteamericano y que constituyó un reconocido éxito en el escenario político latinoamericano. Los homenajes y distinciones de que fue objeto en el importante país del norte, comenzando por los banquetes que en su honor fueron ofrecidos en primer lugar por el presidente titular y posteriormente por el alcalde de Nueva York. Fue valiosa y sobresaliente la visita al Congreso americano, donde pronunció emocionada oración política seguida de resonantes aplausos originados en los más importantes y destacados legisladores americanos que asimilaron los importantes planteamientos del presidente colombiano. Pronunció varias conferencias de gran impacto, una de ellas en la Universidad Johns Hopkins, donde fue además galardonado con el título honoris causa de dicha institución. Fue desbordante el entusiasmo de los colombianos al regreso de su presidente, una vez concluida la visita al importante y destacado país del norte. Las calles capitalinas fueron insuficientes para albergar el regocijo colectivo que no fue posible controlar eficientemente. Otro acontecimiento que señaló y destacó la imagen del país ante el mundo lo constituyó la visita del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, quien llegó al país en compañía de su esposa, la linda, encantadora y espectacular Jacqueline Bouvard, símbolo de la auténtica belleza universal, quien con su simpatía y don de gentes cautivó a los colombianos por su sencillez. Al presidente Kennedy y al mandatario colombiano los unía una vieja amistad plena de recíproca admiración y afecto. La visita permitió inaugurar lo que hoy conocemos como Ciudad Kennedy, plan gigante de vivienda popular enmarcado en los parámetros de la llamada Alianza para el Progreso,
programa estrella de la administración demócrata, auspiciado y orientado por su mandatario, alejado de ofertas de vivienda sin cuota inicial y menos de soluciones de vivienda sin costo económico alguno. En rueda de prensa aceptada por la primera dama norteamericana, la distinguida entrevistada en uno de los apartes de su importante acto periodístico, al referirse al mandatario colombiano, expresó, abro comillas, es el más importante jefe de Estado que he conocido, cierro comillas. Cuando se penetra en la vida y obra de todo hombre público, particularmente en aquellos que ejercen comprobado liderazgo en la opinión pública, como es el caso que estamos comentando, se corre el riesgo de dejar incompleto su inmenso volumen de realizaciones y programas. Realmente, más de 60 años de activa y permanente participación en la política de una nación, ocupando siempre el sitio más destacado en su acontecer histórico, daría para ocupar varios volúmenes, como ya ha sucedido en este caso, dada la importancia y profundidad de la obra cumplida. Sin embargo, no puedo dejar de presentar algunos aspectos que sería imperdonable no comentar por entrañar decisiones que, en su momento, significaron grandes avances en el desarrollo político y social del país. Qué grato y estimulante resulta poder hacerlo, pues cada página originada en su pluma nos pone en contacto con una prosa inigualable, digna de compararse con los más grandes escritores de nuestro tiempo. Su ejemplar manejo del idioma, su poder descriptivo y su comprobada capacidad de síntesis constituyen piezas fundamentales en el devenir histórico-político de los colombianos. Otra de las iniciativas del primer gobierno del Frente Nacional hace referencia en el año de 1958 a la creación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Ley 19 de 1958, más conocida en el país como el COMPES, dirigido y orientado por el presidente de la República, todos los ministros del despacho y los directores del Departamento Nacional de Planación, así como los de Conciencias, institución encargada de producir los documentos que definen las grandes políticas de desarrollo nacional. Su creación no presentó antes ante las altas cortes objeciones de tipo jurídico y menos de constitucionalidad. No estuvo ausente de la administración Lleras Camargo el tradicional impasse en las relaciones obrero-patronales que necesariamente siempre compromete la acción del Estado. En esta ocasión, una huelga bancaria que irradiaba avisos de innegable dificultad gravitaba en el ambiente laboral del país, creando un clima negativo a nivel nacional, presagiando posibles alteraciones graves del orden público. Surtidas las instancias jurídicas de rigor, sin lograr un acuerdo apropiado, el jefe del Estado decidió asumir directamente el manejo de la situación planteada. En forma inmediata, después de adelantar las conversaciones pertinentes sin resultado positivo, se decretó la ilegalidad del movimiento sindical bajo la premisa de que la huelga no tiene cabida en los servicios públicos. Complementariamente, solo bastó una conferencia radial del presidente en ejercicio para dar por terminado el enfrentamiento surgido. No podía estar ausente en un gobierno de responsabilidad compartida el tema de la reforma agraria. Con fecha 31 de agosto de 1960, el gobierno nacional expidió el decreto 2061 por el cual se creó el Comité Nacional Agrario, encargado de asesorar al gobierno en el estudio de las medidas legislativas y ejecutivas relacionadas con la reforma de la estructura social agraria, el desarrollo de la productividad agrícola y la organización y elevación del nivel de vida de la población rural. El doctor Carlos Lleras Restrepo fue el encargado de presidir y dirigir dicho comité. Formaron parte de él, además, el arzobispo primado de Colombia, los ministros de Agricultura y Obras Públicas, representantes de los partidos políticos, de las cámaras legislativas, de las Fuerzas Armadas y de las confederaciones de trabajadores, miembros de los diversos sectores de opinión que intervenían en estas materias y voceros de las entidades gremiales. Una muestra fehaciente de la forma como el presidente Lleras Camargo ejerció su mandato, particularmente en lo que a pulcritud, honestidad y transparencia se refiere, lo constituye el mensaje que con fecha 21 de agosto de 1961 dirigió al entonces gobernador de Bolívar, documento que a la letra dice, abro comillas: Gobernador Cartagena,
Me dicen que usted tiene el propósito de nombrar contralor en vista de resultados de asamblea. Esto quiero decirle otra vez que es principio esencial del gobierno nacional que el gobernador no puede nombrar la persona que debe fiscalizar sus actuaciones. Cordial saludo, presidente Lleras. A grandes rasgos, dejando de lado aspectos importantes que bien valía la pena comentar, pero que por razones de tiempo no es posible hacerlo, debemos dejar concluido el examen del mandato constitucional inherente al primer gobierno del Frente Nacional, no sin antes anotar que, contrariamente a lo que suele suceder en todo gobierno que culmina, afectado inevitablemente por lo que coloquialmente suele llamarse, abro comillas, con el sol a las espaldas, cierro comillas, en este caso el prestigio del gobierno permaneció vigente y permitió que los colombianos en la capital y en otras importantes ciudades del país salieran a las calles y avenidas a manifestar su entusiasmo y solidaridad con la gestión finiquitada, todas bajo la consigna de gracias Alberto Lleras. Podría pensarse en principio que la actividad política del expresidente Lleras Camargo concluiría con la terminación de su segundo mandato constitucional. Posiblemente así lo percibía la opinión nacional, acostumbrada como estaba a recibir el aliento vital de su autorizada voz de conductor inigualable. Sin embargo, el hombre, cuando ejerce un liderazgo auténtico e incontrovertible, no conoce la fatiga y menos la lejanía de los grandes episodios y conflictos de la vida política nacional. La autoridad moral adquirida cuando se practica sin reservas la función pública, entendida como un patrimonio inalienable de todos los asociados, conduce necesariamente a seguir participando en la solución, conducción y orientación de los inconclusos temas sociales que siempre exigen la presencia de sus grandes líderes. Un aspecto que resulta inevitable resaltar en la vida pública de Alberto Lleras es el relacionado con su estricta sujeción al Estado de Derecho colombiano. Todas sus actuaciones de gobernante, como funcionario público o como destacado jefe político, estuvieron siempre marcadas dentro de un profundo respeto a las instituciones de la ley y al ordenamiento jurídico de la nación. Sus grandes iniciativas, que siempre fueron trascendentales en el desarrollo de nuestra vida institucional, nunca tuvieron contratiempos de orden jurídico, pues en todo momento fueron objeto de estudios serios y ponderados, utilizando los recursos humanos disponibles en el país al más alto nivel. Pero por ello, jamás tuvo que enfrentarse a fallos desfavorables que interfirieran en el normal desarrollo de las iniciativas planteadas. No tuvo, pues, que apelar a la expresión, abro comillas, respeto el fallo, pero no lo comparto, cierro comillas, a que sí se vieron abocados varios de nuestros mandatarios y funcionarios públicos en épocas pasadas. Impactantes y orientadores fueron siempre sus famosos editoriales publicados en el diario El Tiempo, distinguidos con la señal de las 3 estrellas, escrito para tratar temas de relevante importancia y actualidad. Con su habitual claridad mental señalaba soluciones de fondo frente a problemas, algunos de ellos de extrema gravedad, encaminados a tranquilizar muchas de las angustias que esporádicamente surgen cuando se afrontan dificultades intempestivas. Capítulo especial merece su participación en la campaña presidencial del doctor Carlos Lleras Restrepo. Como se sabe, el gobierno del doctor Guillermo Valencia afrontaba serios problemas de orden administrativo, particularmente en el manejo de la economía colombiana. Como quiera que Lleras Restrepo había sido jefe de debate y asesor especial del presidente Valencia en toda su campaña presidencial y luego en el desarrollo de su gestión presidencial, es claro que los desaciertos y dificultades del gobierno recaían inevitablemente en la persona del ya candidato presidencial o aspirante a la tercera presidencia nacional. Se había creado una situación política difícil, de la cual el principal damnificado no podía ser otro distinto al candidato oficial bipartidista. La violencia de la oposición no daba tregua y como quiera que el gobierno se había visto obligado a devaluar la moneda bajo la gestión del doctor Carlos Santos Santamaría en su condición de ministro de Hacienda de la Administración Valencia, los contradictorios más visibles de la nominación presidencial oficialista se dieron a la tarea de responsabilizar al asesor presidencial como el inspirador
de la decisión tomada, calificándolo ante la opinión pública como Lleras el devaluador. La situación vivida obligó al doctor Lleras Restrepo a renunciar a su candidatura presidencial, hecho que produjo gran desconcierto nacional, pero le permitió desligarse de la coyuntura económica que se le atribuía. Y aquí aparece una vez más la figura de Alberto Lleras como gestor de una propuesta encaminada a solicitar al candidato dimitente la reconsideración de su renuncia. En asocio del Centro de Estudios Colombianos se programó nuevamente en el Salón Rojo del Hotel Chiquindama de Bogotá un acto bipartidista que planteó la necesidad de contar con el concurso de tan destacado exponente. En nombre del Partido Conservador llevó la palabra el doctor Belisario Betancur, y a nombre del Partido Liberal no podía estar ausente la autorizada voz del expresidente Lleras Camargo. Abro comillas, nuestro propósito es el de dirigirnos a Carlos Lleras para ofrecerle la candidatura a la presidencia de la República a nombre de colombianos de los dos partidos que tienen plena confianza en el Frente Nacional. Ese movimiento no crea otro grupo, ni otra coalición, ni otra dirección política. Es una apelación directa al pueblo. Al gobierno solo le pido la libertad del elector, cierro comillas, afirmó el notable orador. El acto fue muy nutrido y produjo el impacto esperado. En forma inmediata se constituyó esa misma noche lo que se denominó el Comité Bipartidista a nivel nacional, integrado por los más destacados dirigentes políticos del momento. Fueron integrantes del mismo los doctores Belisario Betancur Cuartas, Virgilio Barco Vargas, Misael Pastrana Borrero y Hernando Arguello Villa. Asimismo, fueron designados Jonan Modelo Ríos y Fabio Lozano Simonelli como coordinadores también a nivel nacional. El presidente Lleras Camargo asumió la jefatura única del debate, impartiendo desde un principio instrucciones precisas en cuanto al manejo político del debate en todo el territorio colombiano. Quedaba pues definido el inmenso poder de convocatoria que siempre acompañó al destacado director de la audiencia nacional. Posteriormente, el candidato Lleras Restrepo aceptó su nominación en multitudinaria concentración pública llevada a cabo en las instalaciones de la Feria de Exposición de Bogotá, en acto que popularmente se llamó la manifestación del Galpón. El jefe de debate puso a disposición de la campaña toda su capacidad administrativa, creando en cada departamento comités bipartidistas con instrucciones precisas en cuanto al manejo político de la campaña en las distintas regiones del país. El plan de gobierno se concretó en lo que se denominó Movimiento de la Transformación Nacional, programa que contenía el más ambicioso itinerario de desarrollo nacional, cubriendo los temas de más urgente solución, amplia y profundamente estudiados por el candidato bipartidista. El panorama político del país cambió fundamentalmente. Los nombres de Alberto y Carlos Lleras, sumados a los más destacados e importantes dirigentes nacionales y regionales de la nación, eran prenda de garantía para los colombianos. Alberto Lleras, como jefe de debate, presidía la totalidad de las reuniones previstas a nivel nacional, impartiendo orientaciones y consignas apropiadas y dirigidas a motivar al elector primario. El plan de giras cubrió adecuadamente la mayor parte del territorio nacional, llevando siempre mensajes apropiados capaces de convencer al más lejano y esquivo de los electores. Recuerdo, porque me causó especial curiosidad, que el expresidente Alberto Lleras era algo supersticioso y tenía alguna prevención hacia el número 13, preparando varias de las giras previstas. Cuando la fecha coincidía con el número en cuestión, esquivaba su movilidad hacia el sitio previsto, afirmando, abro comillas, ustedes viajan el día 13 y nos encontramos el 14 donde corresponde. El entusiasmo de los colombianos fue desbordante. La presencia de sus más destacados líderes en todos los rincones del país recogía la voluntad popular con inusitada credibilidad, fortaleciendo las banderas de la transformación nacional. La música constituyó un complemento apropiado y fue así como se imprimieron discos con diferentes motivaciones de acuerdo con las aficiones de cada región. Quiera que la administración Valencia afrontaba serias dificultades de manejo administrativo, a un grupo numeroso de simpatizantes de la campaña se le ocurrió grabar un disco con la siguiente letra, abro comillas, es bueno que allá en Palacio las cosas marchen menos despacio, cierro comillas.
Nos invitamos al presidente Lleras a escuchar la grabación. En forma inmediata ordenó la destrucción de más de 15.000 discos sin importarle el costo de los mismos. Abro comillas. No podemos aspirar a la presidencia de la República enfrentados al gobierno de turno. Cierra comillas. Como es sabido, la campaña concluyó con un resonante triunfo electoral que llevó a la presidencia de la República al doctor Carlos Lleras Restrepo bajo las banderas de la Transformación Nacional y con la orientación política del expresidente Alberto Lleras Camargo. No me es posible, dadas las limitaciones de tiempo, ahondar más en la vida y obra de tan destacado personaje. Ciertamente, más de 60 años de actividad política ininterrumpida, toda dedicada al servicio público, ameritaría un espacio adicional complementario. Sin embargo, resulta imposible dejar de comentar, así sea someramente, algunos aspectos relacionados con su presencia en momentos difíciles para el país. A nadie se oculta la situación que le correspondió afrontar al presidente Lleras Restrepo con motivo del debate electoral del 19 de abril de 1970. El estrecho margen que caracterizó el resultado final de la votación en todo el territorio nacional determinó una grave situación de orden público muy cercana a una catástrofe institucional que en ese momento hubiera llevado a la nación a una situación de impredecibles consecuencias. Allí estuvo también presente la figura de Alberto Lleras Camargo, trazando pautas apropiadas que le permitieron al presidente en ejercicio superar la controvertida coyuntura política que no era fácil de superar. El resultado final favoreció al doctor Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional, de acuerdo con los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien asumió la primera magistratura, como se sabe. La controversia surgida dio origen a la creación del movimiento guerrillero M-19 como mecanismo de protesta frente a los resultados electorales. Un hecho que conmovió al país por su agresividad y astucia fue el relacionado con el secuestro de una parte importante y numerosa del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y llevado a cabo por el M-19 en las instalaciones de la Embajada de la República Dominicana durante el gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala. Fue un duro y desconcertante golpe propinado a nuestras instituciones democráticas que el gobierno se vio precisado a afrontar con todas sus fuerzas y con el concurso de numerosos expertos nacionales y extranjeros, dado el impacto que produjo en todo el territorio nacional. Diplomáticos de gran importancia mundial, a la cabeza de los cuales es imperioso destacar el del embajador de Estados Unidos, el nuncio apostólico y muchos otros de la más alta jerarquía e importancia. Las conversaciones tuvieron dificultades de toda índole, habida cuenta de que los dirigentes guerrilleros contaban con la experiencia y asesoría suficiente para manejar a su manera situaciones de esta índole. No estuvieron lejanas las advertencias de ajusticiamiento a los más importantes secuestrados, generando situaciones de pánico e incertidumbre. En todo momento el presidente Turbay Ayala tuvo la asesoría y colaboración del expresidente Lleras Camargo hasta lograr el arreglo final. El jefe de Estado, al presentar al país el balance de la gestión cumplida, hizo referencia a la espléndida asesoría del expresidente colombiano, pues sin su valioso concurso hubiera sido mucho más complejo el manejo de la difícil situación. Este repaso, que no quisiera interrumpir y menos concluir, me permite afirmar con no poca satisfacción que el recorrido efectuado facilita en grado máximo la apreciación y el contenido de una obra dedicada al servicio público con ribetes de grandeza y preñada de realizaciones positivas para el desarrollo de nuestra historia republicana. Se cumple en esta forma el axioma practicado por Alberto Lleras a lo largo de su prolongada vida pública. Abro comillas: jamás de conocer a fondo los problemas del país, gobernar es saberse rodear. Muchas gracias. Hemos escuchado una pieza que es un recuerdo histórico de significativa importancia. Como es de bueno que de cuando en vez tengamos la oportunidad de hacer esta serie de comparaciones entre tiempos pasados y el presente. ¿Qué diferencia entre lo que era la vida y los personajes de entonces a los de ahora?
El doctor Jaime Aponte Vanegas nació en Bogotá. Se graduó como abogado en la Universidad Libre de Colombia. Se desempeñó como ejecutivo en varias entidades del sector privado, particularmente en la sociedad Eliacero S.A. Fue secretario privado del doctor Carlos Lleras Restrepo durante toda su campaña presidencial. Posteriormente asumió el cargo de secretario privado de la Presidencia de la República, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cerveceros, presidente de la Asociación Nacional de Jaboneros y Productores de Detergentes, ANALJA, durante un largo periodo. En el año de 1967 fue seleccionado por la Cámara Junior de Colombia como uno de los 10 ejecutivos jóvenes más destacados del año. Fue socio fundador de la firma Consultores Limitada, entidad especializada en asesoría jurídica y económica. Es conjuez del Honorable Tribunal Disciplinario, hoy Consejo Superior de la Judicatura, miembro de numerosas juntas directivas en los sectores público y privado, entre las cuales se destacan la Corporación Nacional de Turismo, la Junta Consultiva del Banco Ganadero, Almacenes Generales de Depósito Almacenar, entre otros. Es miembro de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Entre sus publicaciones se encuentra El Mar Territorial y la Plataforma Continental Submarina, que fue su tesis de grado, la obra del gobierno de Carlos Lleras Restrepo y su proyección histórica. Es colaborador de importantes periódicos y revistas de circulación nacional. Es perfectamente visible que la Academia Colombiana de Jurisprudencia no se equivocó, doctor Jaime Aponte, en admitirlo a usted como miembro correspondiente, y por ello le ruego que tenga la bondad de ponerse de pie a quien jura cumplir bien y fielmente con los deberes de miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Sí, güey. Si así fuere, que Dios, la patria y la Academia lo premien, y si no, que él y la conciencia suya lo demanden. Bienvenido, doctor. El señor doctor Jaime Aponte Vanegas ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá a 25 de octubre de 2017, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Con mucha honra tengo el gusto de entregarle este a su hija Luisa Fernanda, que tenga la bondad de colocarle el escudo en la solapa. La hija Ana María se encuentra también acá. Sí. Le ruego el favor entonces que le ponga también el distintivo que utilizamos cotidianamente. Y le ruego el favor al primer vicepresidente que tenga la bondad de hacer la entrega de los estatutos de la corporación. Y de sus obligaciones.